Hola, imposible no referirse al episodio de Fernando Villegas y Carmen Gloria Quintana, que ha desatado una serie de reacciones furibundas en redes sociales. Más allá de lo anecdótico que podría ser calificada como el escándalo de la semana, yo creo que es interesante reflexionar acerca del trasfondo de las declaraciones de Villegas, que además expresan un hilo conductor de sus intervenciones. Yo diría que, porque no se trata, creo, de estar a favor o en contra, eso es muy primario, muy básico, se trata de entender el argumento de fondo que hay detrás del conjunto de argumentos de Villegas, y este trasfondo es el de la Realpolitik, cuando él dice que es natural que las instituciones no colaboren, no tiendan a colaborar en los juicios de derechos humanos, como por ejemplo el ejército, y se protejan. Cuando dice que la Iglesia no tienda a colaborar con las víctimas de los abusos de sacerdotes y se proteja, creo que él tiene razón, porque está analizando las instituciones desde el realismo de la moral del poder. Eso es, yo creo, muy correcto desde la perspectiva analítica. Es lo que en filosofía moral se llama la distinción entre el ser y el deber ser. Villegas hace muy bien la descripción del ser de las cosas, que efectivamente él tiene razón. Respecto de las violaciones a los derechos humanos, la institución es fundamental aquí, ¿no? Las Fuerzas Armadas y el conjunto de civiles que estuvieron alrededor de ella operan también institucionalmente con tendencia a protegerse. Y respecto de lo que pasa en democracia, porque tantos años después venimos recién a saber la verdad de los hechos y se rompe el pacto de silencio, también tiene que ver con una lógica que muy bien señala Villegas, la Realpolitik de las instituciones. Cuando Carmen Gloria Quintana cuenta que se reúne con Enrique Correa, ¿no?, durante el primer gobierno de la transición, el gobierno de Elwin, ¿no?, y Correa le dice que solamente va a haber una justicia emblemática en 3 casos grandes y que en el resto mejor que no se haga esperanza. También detrás de ese argumento, al igual que en el Villegas, hay un argumento de Realpolitik, un argumento en el cual los principios fundantes no son lo esencial son las condiciones de poder, y las condiciones de poder están determinadas por la fuerza de cada actor. La lógica de la transición es que respecto de los gobiernos hay siempre un actor extrainstitucional que tiene tanto o más poder que ese gobierno. En estas materias, en estos casos, es sabido y está documentado que el primer gobierno de la transición, o el gobierno de Elwin, ¿no?, se enfrenta a este suprapoder que es son las Fuerzas Armadas y básicamente la figura de Pinochet. Y ese pacto con Pinochet implica en el discurso realista ceder y entregar. Es decir, vamos a tener 3 casos que van a tener que calmar a la opinión pública en términos de construir un relato que diga que aquí se ha avanzado en términos de derechos humanos, más el informe Rettig, pero para el resto mejor nos olvidemos. Y nos olvidemos no significa que salgan de tribunales, sino que el gobierno no va a intervenir, porque no va a intervenir, no le va a dar una fuerza, ¿no?, con su poder en los casos que están en tribunales, porque efectivamente tiene un acuerdo de equilibrios políticos atrás sin golpes con el mundo militar, un equilibrio de fuerzas, ¿no? Lo sintomático de esto es que eso se mantiene en el tiempo. ¿Cuál es la razón que para cuando Pinochet ha dejado la comandancia en jefe del ejército, ¿no?, y un conjunto de diputados de la Concertación presentan contra él una acusación constitucional, ¿no?, ¿cuál es el argumento con el cual se baja esa acusación constitucional muy polémica, ya olvidada por estos días? Esto fue el año 97, existiendo todos los argumentos morales que con el tiempo se han construido. El argumento es político y es de Realpolitik. Pinochet seguía siendo un actor y había un pacto de no atacarlo, y por eso que los actores del Partido del Orden en ese minuto, en los gobiernos de la Concertación, ¿no?, el ministro Enrique Correa, el propio Elwin, se jugaron para que se cayera la acusación constitucional contra Pinochet por argumentos de Realpolitik. La Realpolitik en esta materia sigue operando, yo diría de manera muy decisiva, hasta el caso de la detención de Pinochet en Londres. Creo que en ese minuto la política chilena se aparta
de toda moral y la realpolitik, ¿no?, se toma todo el escenario, solo opera el realismo político, el argumento de la territorialidad, ¿no?, de la ley chilena, de que se está vulnerando la territorialidad de la ley chilena en relación a la detención de Pinochet en Londres, el argumento formal. La razón real es que los gobiernos de la concertación no están dispuestos a alterar el orden, porque si alterar el orden significa que pueden perder el gobierno, es decir, van a salir del poder gubernamental. Y frente a la presión de la derecha social, del mundo militar y de los empresarios de la derecha económica, transforman el argumento pinochetista en una razón de Estado. Por cierto, lo que se hace, lo que a juicio de los actores de ese tiempo, esto era actuar con realismo político. Y ese realismo político, por cierto, se distancia de la moral, porque las víctimas de derechos humanos no tienen la fuerza, no son actores políticos. Entonces, detrás del argumento de Villegas hay un hilo conductor de razón que nos permite explicarnos la historia. Sin embargo, lo que hemos visto en el último tiempo es una remoralización de la política, ¿no?, y de la sociedad chilena. Lo que está en tensión es un conjunto de actores, de viejos actores, que tuvieron que supeditar todos sus principios a razones prácticas, a razones de Estado. Y la política quedó separada de valores, se transformó en una cuestión meramente funcional, meramente instrumental. Apuntar al electorado, obtener votos, conseguir resultados electorales acotados, de políticos profesionales. El fenómeno que nos estamos viviendo hoy día es el fenómeno de remoralización, y ahí está la tensión. Villegas expresa muy bien el espíritu de lo antiguo, y la tensión de la opinión pública tiene que ver porque hay un reencantamiento con la idea de que la política es algo más que la administración del poder.